Estás escuchando Value for All. ¿Alguna vez te has planteado invertir tus ahorros en la bolsa y al final no te has decidido? Bien porque alguien te ha desanimado, bien porque te ha parecido que es como apostar en un casino. Nosotros te contamos cómo hacerlo diversificando en empresas estables que reparten dividendo con una visión de la inversión en el largo plazo. Bienvenido. Empezamos después de la sintonía de nuestros amigos Stormy Mondays. Hay tantos sueños por perseguir, tantos discos y libros prestados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast del proyecto Value for All. Estamos muy contentos en este segundo año. Este es el primer podcast después del verano, es decir, que es el primero de este segundo año del proyecto. Y es que el proyecto empezó pues, justo en el verano de 2020, un proyecto post-pandémico. Y bueno, pues ahora este año seguimos con más de lo mismo, ¿no? Tenemos alguna novedad que seguimos contando, pero básicamente pues tenemos este proyecto que se alimenta de los trabajos que hacemos en la universidad y que ponemos una plataforma a disposición de la gente para que le ayude a hacer sus inversiones con una visión a largo plazo, que es lo que en esencia pensamos que es lo que funciona. Aquí no vendemos nada, no damos cursos, no queremos vender ninguna moto, simplemente pues explicar las cosas como nosotros entendemos que se deben hacer y de esa manera pues que a la gente resulte más fácil invertir y aliviamos un poco lo que es el análisis fundamental, que creo que es lo más pesado de este tipo de inversión. Hoy contamos de nuevo con Gonzalo Pérez López de Hierro. Bienvenido, Gonzalo. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Un placer tenerte de nuevo. En primer lugar, felicitarte ya, ¿no?, por haber terminado el grado de tecnologías industriales, de ingeniería de tecnologías industriales, que has terminado este verano. Ya hemos publicado en el vídeo y tu contribución a las industrias, a los sectores de inversión, que has estudiado el sector de los bienes, empaquetados, por así decir, ¿no?, o la industria fast moving consuming goods, pero particularizada en la parte de la comida. Y bueno, pues ahí nos has hecho unas recomendaciones de inversión que espero que a la gente les ayude. Yo alguna de esas ya la llevaré en cartera y alguna otra añadiré en los próximos meses cuando vea que está en buen precio. Eso es, lo hemos terminado ya y la verdad que contentos con el resultado que ha salido. Creo que las 3 empresas que han salido son empresas de calidad, la verdad. Muy bien, que eso es de lo que se trata. Lo que se trata es de comprar calidad y hay que buscar el momento bueno para entrar a las empresas, que es un poco también la clave de la estrategia. En este podcast de lo que vamos a hablar es de las variables, los ratios o las medidas cuantitativas que podemos usar para hacer análisis fundamental, ¿no? Ya hicimos en su día una visión, un repaso sobre las variables cualitativas con María Prueba. Pues dejaremos el link en el artículo. Y empezamos ahora una serie de podcasts en el que vamos a ir haciendo algún hincapié sobre temas un poco más de orden cuantitativo, ¿no? Creo que no son cosas muy amables para tratar en un podcast, porque la verdad que son siempre quebrados, fracciones, cosas que se obtienen de la contabilidad. Pero bueno, vamos a intentar hacer un repaso fundamental, ¿vale? El repaso general sobre estas ratios fundamentales, partiendo un poco de la base de lo que nos dice siempre Hernández, ¿no?, del foro invertirenbolsa.info, que es una persona de la que hemos tomado una buena parte de estos ratios de uno de sus libros. En otros libros nos hace el comentario de que cuando un inversor de medio y largo plazo se plantea invertir, siempre tiene que dar prioridad a los fundamentales de la empresa sobre las herramientas técnicas, ¿no? Las herramientas técnicas son aquellas que utilizamos mirando las cotizaciones para ver cuáles son los buenos momentos de entrada en la empresa, ¿no? Entonces, ese es un paso que es un poco posterior, ¿no? Nosotros ese paso no lo estamos haciendo en el proyecto porque entendemos que es muy coyuntural, cambia mucho, depende de las subidas y bajadas que haya, cuando las empresas publican resultados, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro consejo siempre es
si te interesa invertir en una industria, puedes entrar en nuestra página web, la parte de sectores, y ahí tienes una especie de puzzle que está hecho como un puzzle adrede para que veas que al final una cartera se compone de una serie de industrias en las que uno tiene que invertir, ¿no? Entonces, tienes que tener en torno al 15% como máximo en cada una de esas industrias, con lo cual tendrías que tener como mínimo 6 o 7 industrias. Puedes tener más, ¿vale? Pero en principio, como para cumplir ese número del 15%, deberías tener como 6 o 7. Dentro de esas industrias, pues nosotros hemos hecho unas propuestas de las 3 mejores empresas que nos parecen para el largo plazo, ¿no? Pero en esa selección de esas 3 empresas no estamos mirando los precios de cotización, estamos mirando, bueno, los miramos indirectamente, ¿no? Con algunos ratios, pero no estamos mirando cosas que tienen mucho más que ver con los fundamentales de la empresa, es decir, con la contabilidad y la solidez estructural que pueda tener la empresa. Entonces, nuestra idea es que hay que tener como máximo un 5% en cada una de las empresas y por eso, si tienes que tener un 15% en cada industria, pues entonces en cada industria podrías tener pues 3 empresas con el que tuvieran cada una un 5% de tu cartera, ¿no? Pues es la razón de que nosotros pues recomendemos siempre justo 3 empresas en cada una de las industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el esquema que seguimos dentro del proyecto y bueno, pues aquí sería bueno a lo mejor, Gonzalo, comentar un poco qué es la contabilidad financiera y bueno, pues cómo se lleva en las empresas y por qué es un método fiable a la hora de que los inversores pues podamos mirarlo para invertir en el largo plazo. Sí, efectivamente. Al final, bueno, la contabilidad podríamos definirla, yo creo, como quizás esa disciplina de recoger todos los datos económicos, podríamos llamarlo, de la empresa en sus cuentas, por ahí la palabra contabilidad, o estados financieros, que recordamos que son la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y la cuenta de flujos de caja. Entonces, pues a través de esos, pues deberíamos mediante estos ratios que presentamos, pues cualificar o medir, por así decirlo, la calidad de la empresa y recordando que debemos priorizar calidad antes que cantidad en nuestra cartera. Y esto se debe a que sobre todo deberíamos de darle prioridad, ya que se ha demostrado más que con el tiempo que el desempeño de la acción en bolsa está más que ligado con realmente luego el desempeño de la empresa, de su negocio en el largo plazo. Claro, no podemos saber nada de corto plazo ni demás, pero en inversiones largoplacistas se ha demostrado que está más que ligado. Por tanto, por eso debemos de buscar esos negocios que a través de estos números y de esta contabilidad nos demuestren que, bueno, pues que están haciendo las cosas bien y que, aunque no podamos predecir el futuro, que es lo que va a marcar nuestra rentabilidad, pero que pongamos la mayor cantidad de las probabilidades a nuestro favor, mediante empresas que en el pasado pues, lo hayan hecho de una forma muy positiva. Eso es. Entonces hay que decir que para las empresas que están cotizadas, estar en bolsa es una manera de captar financiación, ¿vale? Entonces, ellos captan financiación de los ahorradores, que somos en esencia los inversores, ¿no? Entonces, al final es unas personas particulares que están poniendo su dinero para que las empresas pues, puedan seguir funcionando, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante, claro, que la gente que pone el dinero pues no lo haga ciegas, ¿vale? Entonces, para posibilitar esa información de cómo están las empresas, es precisamente para lo que sirve la información contable, ¿vale? Toda la información contable de las empresas es pública. Lo que pasa es que las empresas que no están cotizadas, pues no las cuelgan normalmente en su web, no están obligadas a colgarlas en su web, ¿vale? En España, por ejemplo, todas las sociedades anónimas, sociedades limitadas, tienen su contabilidad guardada en el registro mercantil. Uno puede ir al registro mercantil y pedir a una tasa para ver las cuentas, los estados contables de cualquier empresa que esté radicada en España, ¿vale? Las empresas cotizadas tienen que ponerlo mucho más accesible para los posibles inversores para que no tengan que ir al registro mercantil, evidentemente. Entonces, lo tienen colgado en la página web, ¿vale? De tal manera que esto es una manera fácil de acercarse
digamos, a la economía o a cómo de solventes son las empresas que están cotizadas, porque además esta contabilidad, ellas tienen obligatoriamente que auditarla para que haya alguien que dé el ok a que esa contabilidad está bien desarrollada y bien hecha, y que es fiable, ¿no? Que representa de una manera fiable digamos, la situación económico-financiera de la empresa, ¿vale? Por eso, bueno, pues nos parece que el análisis fundamental que se apoya sobre esta información económica de las empresas, que ya está pues muy mirada, muy cotejada, está siempre en el mismo formato, porque hay unas normas internacionales para que cualquier persona pueda invertir en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo cotizada, pues se hace con una serie de normas, de tal manera que en el país más raro, si hay una empresa cotizada, tendrá que tener las mismas normas contables que utilizamos en España, que se utilizan en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias a esta disposición de información es por lo que se puede hacer este tipo de inversión que nosotros hacemos, ¿vale? Nosotros no conocemos somos pequeños inversores y no conocemos a los CEOs de las empresas ni podemos llamar a que nos reciban, ¿vale? Lo que podemos acceder es a la información que está disponible de manera pública y tratar esa información para obtener de ella extraer de ella la información que a nosotros nos sirve a la hora de invertir, ¿vale? Dentro de eso, nosotros lo que hemos desarrollado es una herramienta de la que daremos más detalles la próxima semana, en el cual hemos dividido todos estos ratios posibles que nos recomienda Gregorio, pues los hemos agrupado en una serie de ejes. Gonzalo, háblanos un poquito más de estos ejes. Pues sí, lo hemos clasificado en 4 ejes porque, bueno, considerábamos que era más representativo o una forma más sencilla de aclararnos la cabeza y de ver en concreto qué estábamos tocando de cada empresa, más que simplemente ver números. Entonces, el primer eje de los 4 lo hemos llamado diversificación y rentabilidad, y en él, pues sí, lo que tratábamos era de ver un poco cómo estaban esos ingresos de la empresa divididos en líneas de negocio, en geografía, para ver que no dependan solo de una región o de un negocio en concreto, para evitar sustos. Y la rentabilidad, pues por sí sola lo dice, pues ver en base a los recursos que tiene cada empresa cómo es esa cantidad de beneficio que está obteniendo o de beneficio operativo, para ver y medir si es mucho o es poco, porque tenemos que recordar que, claro, una cantidad absoluta pues no nos vale, porque cada empresa tiene un tamaño, tiene unos recursos, y lo que para una empresa pues puede ser una cantidad de beneficio operativo, por ejemplo, muy buena, para otra pues puede ser muy pobre. Así que tenemos que relativizarlo de esta manera. Luego hemos visto o hemos llamado el segundo eje ratios de análisis fundamental para buy and hold, y en este eje pues valoramos también múltiplos de valoración, como puede ser el PER, que recordamos que es el múltiplo de beneficios por acción. Tenemos que valorar también el V/EBITDA, que así estamos incluyendo también en nuestra valoración la deuda y el exceso de caja que hay. Por ejemplo, el price to book, que tiene en cuenta también el valor del libro. Y otros muchos ejes que, bueno, nos van a intentar, en la manera de lo posible, cubrir de comprar valoraciones muy altas de las empresas que luego nos perjudiquen en la rentabilidad. El tercer eje que tenemos es la capacidad de generación de caja. Vamos a medir un poco cuánto es ese CAPEX o ese dinero que tiene que gastar cada empresa cada año para, por así decirlo, volver a poner la empresa en condiciones óptimas de generar cada año más dinero y de poner el negocio en funcionamiento, ver cómo va progresando el free cash flow, que es como, digamos, esa liquidez que tiene la empresa en mano para funcionar y para recomprar acciones, dividir o pagar dividendos, que es lo que nosotros buscamos con esta estrategia. Y luego el último, pues un eje fundamental, que es el de deuda, que es el que tenemos que también mirar de cerca. No el resto son menos importantes, pero tenemos que tener en cuenta que no queremos empresas sobreapalancadas con mucha deuda que nos puedan dar sustos y en el tiempo nos suspendan nuestro dividendo tan valioso. Así que tenemos que también seguirlo muy de cerca, este último eje. Muy bien, pues efectivamente, esos son los 4 ejes en los que hemos dividido, que la próxima semana pues presentaremos un poco algo más sobre ellos y sobre alguna innovación que hemos hecho sobre cómo presentar
gráficamente la herramienta. Vamos a pasar ya a hablar directamente de los ratios financieros, de escribirlos en largo plazo. Pero bueno, antes de nada quiero recordar que en el artículo no presentamos todos y no vamos a hablar de todos y no tenemos aquí tiempo nada más que hablar un poco someramente sobre ellos, ¿vale? El que quiera saber más sobre esto, el sitio donde está mejor explicado es en el libro de Gregorio Hernández Jiménez, Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, consigue la jubilación que se merece. Este libro está disponible en Amazon y está tanto en versión digital como versión impresa, tapa dura, tapa blanda. Os dejamos igualmente el link a este libro de Gregorio, tiene varios libros, están en general bastante bien, pero bueno, digamos que para análisis fundamental, para ratios cuantitativos, este sería sin duda el más interesante. Y bueno, de ahí es donde hemos tomado gran parte de los ratios, ¿vale? Luego ya la agrupación en 4 ejes y demás, pues eso ya es cosa un poco más de nuestra cosecha, pero digamos que la información de partida, pues sí está en ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, Gonzalo, con el primero de estos ratios. Perfecto. Pues, ¿con qué te parece que empecemos? Pues yo creo que con el market cap, ¿no? Puede estar bien. Es uno que no tenemos realmente en los ejes, sino que lo utilizamos para analizar diferenciar un poco cuáles son empresas que podríamos decir de pequeña capitalización frente a empresas de gran capitalización. Como norma general, las empresas que pagan dividendos son empresas de gran capitalización. Entonces, esto es el market cap o capitalización bursátil, que vamos a llamar, es una buena manera de tener un primer acercamiento al tamaño de las empresas, ¿no? Aunque se puede ver con las ventas, que también las miramos, pero bueno, complementa un poco esa visión de las empresas que tienen más o menos ventas, mirar cómo de grande es su capitalización bursátil. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo se calcula esta medida. Sí, pues como bien has dicho, efectivamente es como un primer criterio para clasificar el tamaño de la empresa. Pues la capitalización bursátil al final indirectamente también nos dice cómo está el mercado valorando esta empresa, si el valor, digamos, exacto que el mercado considera que es el oportuno. Entonces, para calcularlo, lo que tendríamos que hacer es coger la cotización actual o el precio de cada acción y eso lo vamos a multiplicar por el número total de acciones que hay en circulación. Y entonces, si multiplicamos esos dos números, nos va a dar un valor total, digamos, de cuánto considera el mercado que está valiendo esa empresa. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque hay veces que pues, el mercado está muy eufórico y sabemos esa expresión de Mr. Market que hacía Ben Graham y que decía que, bueno, que a veces el mercado estaba muy pesimista y te valoraba las empresas de una manera absurda y tenían, por tanto, una capitalización bursátil muy pequeña en comparación con lo que debía de ser lo objetivo, y hay veces pues que es totalmente desmedido y que se va de mano, por así decirlo. Entonces, pues un ejemplo, por ejemplo, de esto segundo podría ser una de las empresas que hay actualmente en bolsa que se llama Beyond Meat, que recordamos que hace pues estas hamburguesas que no son de carne, sino que son productos vegetarianos y que están como un poco revolucionando este tema. Además, es muy cercano justo a la industria que he analizado yo y podemos ver que su capitalización bursátil son 8 billones de dólares, es decir, 8.000 millones, y es una empresa que ni siquiera está generando beneficio ahora mismo, o sea que podría ser como algo más especulativo más que invertir, porque si no sabes aún qué está generando, pues te toca hacer muchas más hipótesis, mucho más ISIS y bueno, pues supone bastante más riesgo, evidentemente, a la hora de tomar la decisión. Entonces, es un ejemplo muy claro de la divergencia que puede haber entre el valor de una empresa y su apreciación en el mercado. Efectivamente. Entonces, cuando hay empresas en las que hay mucha especulación o mucho hype o mucha idea de que la empresa va a crecer mucho, esas empresas
tienen tendencia a subir mucho de precio y eso hace subir la capitalización de la misma, pero en general en una situación en la que pues las cosas estén un poco más tranquilas, un poco más normales, lo razonable es que empresas de mayor capitalización sean en general empresas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, utilizamos una métrica para diferenciar las que son de pequeña capitalización, que entendemos en general que son empresas que tenderían a ser más empresas de crecimiento o con mucha capacidad de crecimiento, de aquellas que son empresas de alta capitalización o gran capitalización, que generalmente son empresas más estables, que solemos también llamar blue chips, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no está muy claro dónde se debe poner exactamente el límite de separación de una y otra, pero bueno, esencialmente pensamos que puede estar en aproximadamente los 2.000 millones de dólares, ¿no? O sea, por debajo de 2.000 millones de dólares de capitalización serían small caps o pequeña capitalización, y por encima serían blue chips o empresas de alta capitalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces puede interesar una cartera pues tener un poco de ambas, ¿no? Un poco de empresas de pequeña capitalización porque tienen más capacidad de crecimiento típicamente, pero también hay que ser conscientes de que a lo mejor esas no te pagan dividendo en tu vida de inversor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Muchas veces cuando hemos leído mucho también a Peter Lynch, y entonces Peter Lynch siempre dice que hay que buscar empresas que sean X-bagger, ¿no? O sea, que se convierten en un 10-bagger, en un 15-bagger. Es decir, que tú inviertas €1 y la empresa aumente su capitalización hasta un punto en el cual tu inversión valga 10 veces más o 15 veces más. Eso quiere decir que la acción ha subido 10 veces o 15 veces, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que más allá de que esto pues a todos nos puede sonar bien, pues eso es posible si inviertes en empresas de pequeña capitalización. Es muy poco probable que eso pueda pasar si compras un Procter & Gamble, un Unilever o una empresa de gran capitalización, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, por poner también un ejemplo de mi lado, en la industria del cobre hay una serie de empresas que llevan muchos años operando, como Freeport o Southern Copper Corporation, Antofagasta o First Quantum. Todas estas son empresas de gran capitalización, ¿no? Tienen algunas en torno a 55.000 millones de dólares de capitalización, otras están en torno a 20.000 millones, pero bueno, en todo caso son grandes empresas, ¿vale? Que tienen a veces, bueno, 24.000 empleados, 15.000 empleados, es decir, que hablamos de empresas de un muy gran tamaño, ¿vale? Frente a ellas tenemos también en la industria del cobre Atalaya, ¿no? En la que dirige un ingeniero de minas español, que se llama La Bandeira, y que realmente pues es muy prometedora siempre que consigue echar a andar pues un proyecto que tiene, por ejemplo, en Galicia, que no le acaban de aprobar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, tiene 490 trabajadores y su capitalización bursátil son 420 millones de euros, millones de dólares, creo, millones de libras, ¿no? Entonces, nos da un poco la idea de que, claro, Atalaya puede crecer para convertirse en un gigante del tamaño de las otras, ¿no? Y si estamos dentro, pues, y la empresa de verdad crece, pues bueno, pues nuestras ganancias pueden estar en el orden de lo que dice Peter Lynch, ¿no? Pero también tiene más riesgo, porque lo que es casi seguro es que una empresa como First Quantum con 16.000 trabajadores no va a cerrar mañana, ¿no? Pero Atalaya Mining puede pasarle que si no la aprueban en el proyecto de Galicia, pues diga, bueno, pues entonces la empresa no es viable y entonces pues cerramos y aquí paseos por gloria, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? Entonces, hay que saber que cuando uno está mirando la capitalización bursátil, lo que está de alguna manera mirando es cómo probable es que la empresa siga existiendo en el futuro cercano, ¿vale? Y en el futuro lejano, ¿vale? Que para eso es para lo que invertimos. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más sobre el market cap, Gonzalo.
No, me parece que está muy bien, la verdad, que como primer criterio un poco para acercarnos a las empresas así, para hacer un primer juicio, digamos, de tamaño, olvidando, por así decirlo, evidentemente, excepciones como el ejemplo que hemos puesto de cosas muy especulativas, es un criterio desde mi punto de vista o a mi parecer bastante bueno para juzgar un poco el tamaño de la empresa. Muy bien, pues vamos entonces con el siguiente ratio, que sería el beneficio por acción o BPA. Eso es, pues si te parece, comento un poco lo que es. Sí. Al final, tenemos que recordar que la empresa es un negocio totalmente y que genera un beneficio neto. Después de todas sus actividades, le restamos los costes, impuestos, etcétera, intereses. Y bueno, pues al final nos vamos a quedar con un número que digamos que es como todo el beneficio o ese beneficio neto que ha generado la empresa después de todo su ejercicio de un año. Entonces, ese beneficio lo tenemos que dividir entre todos los accionistas, ya que si tenemos en cuenta, las acciones son títulos de propiedad, digamos, son pequeños cachitos de esas empresas. Entonces, de todo ese número grande, en función de las acciones que yo tenga, pues habrá un poco de beneficio que a mí me pertenezca, por así decirlo. Entonces, el beneficio por acción es efectivamente ese cachito o cuánto de ese número grande nos va a pertenecer por cada acción que tengamos. Así que lo que tenemos que hacer para calcularlo es coger el beneficio neto entero que ha realizado la empresa en el tiempo que sea en cuestión, pues si es un trimestre, o si es anualmente en todo el año, y lo vamos a dividir entre el número total de acciones. Pero es verdad que hay veces que este concepto o digamos, número que hay abajo nos puede suponer algún quebradero de cabeza, ¿no? Eso es, porque en realidad el beneficio es, aunque hay quien dice que el beneficio es solo una opinión, lo suele decir Daniel Lacalle, porque en realidad a la hora de calcular el beneficio, pues hay que estimar una serie de amortizaciones o ver cuántos gastos se imputan en un año concreto. Es decir, que el beneficio es una cosa con la que la empresa puede jugar, pero más o menos se supone que si los criterios contables, el beneficio no se lo puede inventar, sino que es una cosa que más o menos se cuenta con un valor aproximadamente real. Lo que pasa es que luego en la cantidad de acciones que hay en circulación, pues también puede variar, ¿no? Entonces, claro, como eso aparece en el denominador de la fracción, pues si eso cambia, pues te cambia y además te puede cambiar bastante, ¿vale? Entonces, este es un ratio en el cual, dependiendo de dónde uno lo busque, pues le puede salir una cosa u otra en función del número de acciones que se ha utilizado para el cálculo del BPA, ¿no? No suele tampoco variar mucho, y aquí también queremos decir que esto no son números que son, en todo caso, orientativos, ¿no? Es decir, que lo importante no es tanto si hay dos decimales arriba o abajo, ¿no? Sino que mirando dentro de la misma industria, pues comparas los beneficios por acción que tiene una empresa y los que tiene otra, ¿no? Entonces, ahí será mejor aquella que tenga un mayor beneficio por acción. Y generalmente, cuando comparas distintas empresas, pues sí que hay bastante diferencia y eso te ayuda a clasificarlas, ¿no? Entonces, esto nosotros lo hemos puesto en nuestro segundo bloque de datos de ratios, que sería que es el de los ratios para el largo plazo, porque, bueno, nos parece que es esencialmente una cosa que habla de, aunque en realidad es del negocio de la empresa, ¿no? Y de la diversificación, de la rentabilidad, pues aquí nos ha parecido meterlo en esta porque es de los típicos que suelen mirar en el largo plazo. Creo que tenías algún ejemplo que habías mirado para ilustrar un poco este ratio, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que antes del ejemplo te voy a comentar un poco como una anécdota o una opinión, y es que efectivamente hay veces que cambia un poco el número pues en función del número de acciones que cojamos, pero en empresas tan grandes como quizás un Johnson & Johnson, un Procter & Gamble, lo que sí me pasa a mí personalmente, o sí uso, no sé si te pasa a ti, es que si tengo que depender de si el beneficio por acción es 301 o 302 y tengo que afinar ahí entrar tan en detalle, quizás es que tengo que esperar a encontrar una valoración un poco más atractiva. O sea, no me gusta depender de algo tan fino. No sé si te pasa, pero sí. hay algo quizás ahí que no me termina de convencer si tengo que entrar tan en detalle. Y el ejemplo, por ejemplo, que hemos cogido es
tenemos una empresa que, bueno, pues sobre todo es muy cercana para las generaciones más jóvenes, que es EA, que es de videojuegos, pues que hace, pues tiene los derechos de casi todos los deportes, como puede ser de la FIFA o puede ser de la NFL en Estados Unidos. Y tiene una diferencia, por ejemplo, entre, para que se vea un poco la diferencia que puede haber entre el EPS o el BPA normal, digamos, o básico, si cogemos todas las acciones que hay en circulación ahora mismo, y lo vamos a ver también en comparación con el BPA diluido, digamos, que es como si todas las acciones que hay en circulación, además de esas, vamos a tener en cuenta las opciones que hay emitidas para directivos, por ejemplo, pues si todas esas ahora mismo se pusieran todos de acuerdo y las convirtiesen en acciones, y entonces tuviésemos pues más de las que hay actualmente en circulación. Pues si vemos el normal, como tienen menos número de acciones, es el número total que están en circulación, el beneficio de este año pasado fue $2,90. Pero si vemos el segundo, que tiene en cuenta un número mayor de acciones, porque hemos hecho esa hipótesis de que se convierten todas las opciones, tendríamos 2,87. Sabemos que la discrepancia, pues bueno, no es significativa y normalmente suelen ser estas pequeñas variaciones las que suele haber nada más. Por eso digo que si dependo, en mi caso, de si es 2,90 o 2,91 el beneficio por acción, quizás es que debería esperar a encontrar a una pequeña bajada más para encontrar una valoración a la que estoy de verdad a gusto invirtiendo. Muy bien, pues también en ese mismo eje de inversión con criterios buy and hold o en el largo plazo, tenemos el PER, que es quizás el ratio por antonomasia, ¿no? de inversión en bolsa, que es el Price Earnings Ratio, es cómo de grande es la capitalización bursátil en relación al beneficio neto, ¿no? Entonces, esto básicamente lo que te dice es a cuánto cotiza la empresa con su precio de cotización actual y cuál es sobre el beneficio por acción, el BPA que acabamos de presentar, ¿no? Entonces, es un primer indicativo de cuántas veces se está valorando la acción en función de los beneficios que está teniendo, ¿no? Entonces, a priori, una empresa supone que está más barata si el PER es pequeño, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues eso también puede ser indicativo de que el mercado piensa que una cierta empresa pues es muy mala, ¿no? Si tiene un PER muy barato, ¿no? Entonces, al final, hay que buscar un poco un compromiso, ¿no? Entre lo que las, digamos, acciones de calidad que suelen tener un PER alto, porque, como todos sabemos, pues la calidad hay que pagarla. Si vas al supermercado, sabes que tienes carne de un precio y carne de otro precio, y la carne de más calidad, pues tiene mayor precio. Eso es así. Y la bolsa es igual, ¿vale? O sea, sencillo como eso. Pero también, cuando el PER es muy, muy alto, lo que puede notar es que el precio está muy hinchado, hay una burbuja, hay gente que está especulando con la acción, y eso pues puede en algún momento pincharse la burbuja, y que si tú has entrado a precios muy altos pensando que eso va a seguir subiendo, pues que te pille dentro de la burbuja y pierdas el dinero. Entonces, bueno, pues el PER es un ratio muy, muy sencillo, que pues se usa mucho, pero también pues tiene, al ser tan sencillo, hay que, digamos, interpretar un poco el valor que te está dando. No te puedes quedar simplemente con ese primer número. Por eso no es bueno utilizar solamente el PER para hacer inversiones, ¿vale? Porque, digamos, si solo miras ese ratio te estás perdiendo la mayor parte de la información, Gonzalo. Eso es. De hecho, si no recuerdo mal, Gregorio lo dice en su libro, además, la media del mercado, digamos, que era un PER 15, ¿puede ser? Sí, él dice que suele estar entre el 8 y 15, pero claro, si coges ahora las empresas tecnológicas estadounidenses, pues eso te puede hacer subir la media bastante, pero bastante, ¿no? Sí, es verdad que, claro, hay empresas que, pues efectivamente, si volvemos tenemos la empresa media, que tiene un PER 15, digamos, históricamente. Habrá momentos un poco más arriba y momentos más abajo, pero claro, tenemos que juzgar si nuestra empresa tiene más calidad que la media o menos, pero luego hay excepciones. O sea, Amazon, por ejemplo, ahora mismo tiene un PER de 64, digamos. Podríamos decir que es una empresa, por lo menos a mi parecer, efectivamente, por encima de la media,
pero ¿hasta qué punto, digamos, está por encima de la media? Un PER 64 igual es excesivo, como para decir, bueno, está justificada la calidad de la empresa, ¿no? Claro, pues es que habla mucho de las expectativas que se tenga en el futuro de la empresa, ¿no? La gente entiende que Amazon es el retailer del futuro y que entonces que lo va a seguir siendo que lo es, digamos, es el principal retailer a nivel mundial ahora y que va a tener, digamos, esa posición de casi monopolio, lo va a poder mantener y que entonces, pues que al final podrá acabar imponiendo casi los precios que le interese y de esa manera, pues tener todavía más beneficios, ¿no? Bueno, pues es una buena idea, pero como muchas que se pueden tener, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene que saber que si entra en Amazon está entrando a un PER muy elevado, ¿vale? Y que es incluso, según los datos que has mirado tú, Gonzalo, casi el doble de otras empresas que también siempre se habla como que tienen un PER bastante alto, como Microsoft o Google, ¿no? Entonces, eso uno tiene que saber, uno tiene que ser consciente de que está entrando con esos precios altos y que bueno, pues que también si hay una caída, pues las bajadas también pueden ser del mismo orden, ¿no? Eso es, o sea, al final a comprar una valoración, digamos así, tan alta es que estamos firmando ya ciertas expectativas y como la empresa publique un par de resultados, ya no malos, o sea, no tiene que perder dinero, pero igual se frena un poco ese crecimiento que todo el mundo estaba dando por supuesto, pues igual de repente ahí te encuentras con una minusvalía curiosa, simplemente porque, oye, el mercado está esperando igual un crecimiento de la empresa del 30% y porque se frene un par de trimestres, pues ahí te lo encuentras. Pero sí, por justo las empresas que has dicho, pues por ejemplo Google, la tenemos ahora mismo a un PER 30, pues es que es el doble realmente de la que se encuentra Amazon o Microsoft a un PER 35, pues es casi el doble también. Entonces, estas dos son empresas de mucha calidad, pero no tienen aún una valoración tan excesiva como si la tiene Amazon, por ejemplo. Sí, por mirar también industrias un poco más menos burbujísticas, por así decir. Procter & Gamble tiene un PER 24, Unilever tiene un PER 20. Ahí sí que podríamos hablar de que son empresas de calidad que nos gustan a muchos inversores y por eso hay mucha demanda de las acciones y por eso tienes eso se diría decir que tiene múltiplos exigentes, ¿vale? Y si lo comparamos, por ejemplo, con las empresas que has mirado tú, pues esos múltiplos de 24 pues son aproximadamente donde rondan Hershey, Nestlé o Mondelez o incluso Danone, ¿vale? Luego, también en esa misma industria, Associated British Foods, que es, además de tener alimentación, tiene Primark, que es un poco empresa, un poco que puede pensarse que es cíclica y a lo mejor de crecimiento, pues eso tiene un PER de 40, ¿no? Entonces ahí vemos cómo comparando esas cuatro, vemos que el mercado entiende que el hecho de que Associated British Foods tenga Primark dentro de su portafolio de marcas, pues le hace ser una empresa que tiene mejores perspectivas porque Primark en algún momento, pues a lo mejor eventualmente se decide vender y ahí hay una ganancia latente importante, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el mercado está ya descontando que Primark en algún momento se va a vender y por eso el PER de Associated British Foods a lo mejor es más alto que el de empresas, que la de sus peers de la industria, ¿no? No sé, Gonzalo, tú que has mirado estas empresas, ¿cómo ves eso? Pues me parece que es más o menos lo que puede estar apreciando el mercado. Eso quizás un crecimiento mayor. Al final, como lo que más se puede ligar al desempeño de una acción en bolsa es el beneficio por acción, pues claro, si la empresa crece más, pues la cotización, por tanto, la empresa crece más, por tanto, el beneficio por acción crecería más y, por tanto, la acción en bolsa, digamos que crecería más o subiría más. Entonces, nuestra plusvalía sería mayor. Por eso quizás pues, la gente está como lo que hemos dicho antes, está como dándolo por supuesto, que eso va a ser así y están dispuestos a pagar múltiplos, digamos así, tan altos. Entonces, pues estamos firmando esas expectativas si compramos estos múltiplos y si esperamos a múltiplos quizás un poco más ajustados, pues quizás nos estamos cubriendo más las espaldas de
estos posibles trimestres, ya digo, no de pérdida, pero igual de un pequeño freno, simplemente. Pues sí, efectivamente, hace unos meses leí a alguien que con muy mala leche hipotetizaba en Twitter qué pasaría si Jeff Bezos, el líder, el fundador de Amazon, le da por hacer como Richard Branson, ¿no? Y subirse en una nave espacial, que resulta que revienta, ¿no?, la nave y se muere Jeff, ¿no? Pues ¿qué pasaría con la cotización de Amazon? Seguramente ese día, ese PER 64, pues pasaría fácilmente a ser un PER 50 o PER 40, ¿no? Con unas caídas en esos mismos días, ¿no? Entonces, el que hubiese entrado pues pocos días antes, seguramente al final, pues bueno, una persona, aunque sea el fundador de la empresa, pues al final no es, una empresa como Amazon, pues no es tan importante, ¿no? Pero bueno, una noticia como esa te puede afectar a tu cotización y que a lo mejor pase luego un año, varios años sin que llegue a la cotización a la que tú habías entrado. Entonces, bueno, pues eso en cualquier empresa te puede pasar. En cualquier empresa estás sujeto a que tengas unas pérdidas de un porcentaje elevado de tu capital, pero digamos, cuando tú entras en empresas que ya están caras, pues tienes, digamos, más probabilidad. No sé si te parece, Gonzalo, pasemos a la rentabilidad por dividendo. Pues te lo iba a comentar, que qué te parecía si pasábamos justo a digamos, la estrella de esta estrategia. Efectivamente, pues háblanos de ella, por favor. Pues digamos que tenemos que tener en cuenta lo primero, que es el dividendo. Y el dividendo, pues si recordamos, es esa parte o esa fracción del beneficio que la empresa nos está repartiendo directamente por ser dueños de ese pequeño porcentaje de la empresa. Entonces, en la rentabilidad por dividendo, lo que me va a marcar es de ese dividendo que yo estoy consiguiendo o que me está entregando la empresa, en proporción al precio que estoy pagando, qué porcentaje me representa. Entonces, digamos que históricamente las empresas más o menos tienen una rentabilidad por dividendo de entre el 2 y el 4%, quizás, pero claro, es una rentabilidad que una vez que nosotros, por así decirlo, fijamos el denominador porque hemos encontrado una valoración que nos gusta y hemos decidido comprar una acción, el dividendo en estas empresas va a ir creciendo. Por tanto, cada año nuestra rentabilidad por dividendo respecto del precio que nosotros hemos comprado debería de ir aumentando. Es verdad que si vemos la rentabilidad por dividendo de las empresas, históricamente pues pensaremos que siempre es la misma, que siempre es entre 2 y 4%, pero claro, tenemos que tener en cuenta que al igual que sube el dividendo, pues sube la cotización también, ¿no? Entonces, cuando nosotros compramos, la fijamos. Eso es. Entonces, a veces pasa que cuando hay momentos en los que está el mercado muy alto, pues las rentabilidades por dividendo bajan con el precio actual, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante la diversificación temporal, ¿vale? Hay que ir comprando acciones de las empresas, pues cada vez que aparece una mala noticia y hay una bajada del precio de la cotización, hay que estar preparado con un poco de liquidez para ir comprando, porque a nosotros lo que nos interesa es nuestro precio medio, ¿no? Nosotros, cuando presentamos la RPD en estos análisis que hacemos, utilizamos típicamente la cotización del último día del año para compararla con el dividendo que dio ese mismo año, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que al final la cotización cambia cada día, cambia cada segundo, ¿no? Entonces, habría muchos valores de cotización que se podrían haber cogido, ¿no? Entonces, aunque nosotros veamos que hay una RPD que nosotros publicamos en la web o también en la página web de Gregorio, yo creo que en la página web de Gregorio la RPD se actualiza diariamente con el cierre de la cotización. La nuestra no, ¿vale? La nuestra simplemente está cogido con el último día, la acción del último día del año. Entonces, esa es una RPD general, ¿no? Pero la rentabilidad por dividendo que cada uno obtiene depende del precio de compra al que tú compraste, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ir buscando buenos momentos de entrada en las empresas en las que el precio está bajo, de tal manera que tú puedas tener un precio medio de compra y puedas calcular si el dividendo es creciente, pues el dividendo de cada año pues vaya con el precio de compra medio que tú tienes, ¿no? Entonces ahí pensemos que, claro, la rentabilidad por dividendo que puede tener una persona que ha empezado a comprar en los últimos 5 años, pues no tiene nada que ver con la rentabilidad por dividendo que puede tener una persona que tiene acciones que compró hace 15 años, porque hace 15 años las cotizaciones
eran típicamente mucho más bajas, con lo cual su precio medio es mucho más bajo y está cobrando el mismo dividendo que tú. Entonces, le está rentando, por el hecho de estar más tiempo invertido, le está rentando mucho más esos dividendos que está obteniendo, ¿vale? Lo que dices, Gonzalo, de que la rentabilidad por dividendo está entre el 2 y el 4, bueno, eso es en las empresas del ámbito que nosotros estamos mirando para invertir en el largo plazo, ¿vale? Así puede ser, pues, el tipo de empresas blue chip de las que hablábamos, ¿no? Como Procter & Gamble, Unilever, Pepsi, Coca-Cola, ¿vale? Pero, claro, hay muchas empresas que no reparten dividendo y entonces la rentabilidad por dividendo es cero, ¿vale? Entonces, ahí no pensemos que es una media de la industria, sino que puede ser una media o una media de los mercados, sino que una rentabilidad entre el 2 y el 4% es lo que se debe buscar en empresas que se encuadren dentro de la estrategia que nosotros seguimos, ¿no? Y hay una cuestión que bueno, no quiero entrar porque es un punto de no consenso, digamos, entre inversores, y es el concepto del payout, ¿no? El payout es qué cantidad del beneficio por acción se está utilizando para pagar ese dividendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿son buenos los payouts altos o son buenos los payouts bajos? Yo sé que tú eres más de la creencia de que es mejor un payout bajo, entonces te voy a dejar que expliques tú esa tesis, ¿vale? Yo voy a decir por qué creo que es bueno un payout alto en mi caso, ¿vale? Un payout alto es bueno porque denota que la empresa está comprometida con sus accionistas y que destina una buena parte de su beneficio a remunerar al accionista. Al final, las empresas son de los accionistas y a quien le tiene que dar el dinero que la empresa gana es esencialmente que devolvérselo al accionista, que es el propietario, ¿vale? Entonces, yo en general prefiero empresas que tienen un payout alto, ¿vale? Pero tampoco que sea el 100%. Es decir, también entiendo que la empresa tiene que tener algo de dinero, le tiene que dar algo de dinero de su beneficio para poder reinvertirlo en la empresa, ¿vale? Pero yo sé, Gonzalo, que tú eres más partidario de los payouts bajos, entonces quiero que nos cuentes cuál es tu tesis de por qué el payout bajo es mejor. Pues sí, justo. Pues la verdad que la idea es un poco lo que has dicho tú, solo que me gusta que la empresa quizás conserve una mayor cantidad del beneficio para aprovechar esas oportunidades que le salgan para reinvertir en el negocio y poder seguir tanto manteniendo la calidad como, pues, oye, creciendo y aprovechando nuevas oportunidades. Pero efectivamente, como has dicho, la empresa es del accionista y deben de darle prioridad a él y a maximizar el valor de este accionista. Entonces es verdad que pues sí hay que ser un poco crítico en el sentido de la empresa cómo está utilizando este dinero que se está quedando realmente, lo está usando bien, está obteniendo una buena rentabilidad de esas inversiones o realmente está siendo un poco esto más un gesto de caraduras que estén en la directiva por quedarse el dinero quizás y aumentarse el salario. Entonces, aunque sea efectivamente partidario de payouts más bajos, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el principal beneficioso o beneficiario de estas empresas tiene que ser el accionista. Por tanto, si se queda en el dividendo o se quedan parte de este dividendo que me podrían repartir, tiene que ser con una causa justificada. Efectivamente. Entonces, bueno, pues en general, empresas estables como del sector de productores de medicamentos, como Bayer, Glaxo, Novartis, Roche, etcétera, pues pueden estar a veces con un payout que está entre el 60 y el 80%, lo cual denota, bueno, pues que están bastante comprometidas con el accionista y que una buena parte de su beneficio lo destinan a remunerar al accionista, ¿vale? Eso también pues hace que se lo quiten de reinvertir en su negocio y pues a lo mejor limita sus capacidades de crecimiento en el sentido de bueno, pues de cómo pueden crecer esa cotización un poco de cara al futuro, ¿no? Aquí una cuestión que es importante es entender que hay empresas a las que les resulta difícil encontrar buenas
alternativas de inversión para su negocio, ¿no? Eso puede ser el caso de estos semimonopolios o monopolios enteros de la energía, de la electricidad en España, ¿no? Como puede ser Red Eléctrica o Enagás, ¿no? Estos tienen ratios de payout que están cerca del 80 al 90%, y eso se justifica en el sentido de que ellos realmente no pueden, ellos saben que su modo o su foso defensivo es la regulación española, que les son beneficiosa, y ellos saben que si van a intentar hacer ese mismo negocio en cualquier otro país, pues entran como un competidor extranjero y la reglamentación, la regulación no va a ir a su favor, ¿no? Entonces, realmente, pues son empresas que a lo mejor les cuesta diversificar su modelo de negocio, porque diversificar supone empezar a hacer cosas que no han hecho nunca y que a lo mejor no son buenas. Entonces, empresas como esas, que tienen grandes beneficios por el tipo de negocio que son, pues, claro, no encontrando buenas alternativas de inversión, pues ahí lo mejor que pueden hacer es remunerar a sus accionistas, ¿no? Y entonces, pues ahí los payouts suelen ser bastante más altos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí lo importante es que uno pues sea consciente de qué tipo de empresa está analizando, qué payout tiene la empresa, cómo se justifica ese payout, y entendiendo lo que significa, digamos, las consecuencias de calado, ¿no? de fondo de ese payout. Bueno, pues yo creo que con la rentabilidad por dividendo lo hemos dejado ya bastante explicado. Vamos a pasar a hablar del EBITDA, ¿no? Una medida, EBITDA y EBIT, que es una medida del beneficio de la empresa, que encuadraríamos en el primero de los ejes de nuestra estrategia, Gonzalo. Pues sí, tenemos la diferencia entre uno y otro es la depreciación y amortización, pero bueno, vamos a explicar primero, digamos, de dónde vienen los nombres, que es como un truco perfecto para quedárnoslo de por vida ya en la cabeza sin olvidarnos. El EBITDA, al final del inglés, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, al final, como bien dices, si lo traducimos, es el beneficio antes de los intereses, de los impuestos, de la depreciación y la amortización. Mientras que el EBIT, nos quitamos la D y la A, por tanto nos quitamos la depreciation y la amortization. Entonces, nos quedamos solo con los earnings before interest and taxes. Es decir, el beneficio, digamos, que se llama operativo, justo antes de quitarle los intereses de la deuda que tengan que pagar y de los impuestos que tengan que pagar también. Entonces, ambas medidas se usan para tener en cuenta, son dos tipos, digamos, de beneficios distintos en niveles, por así decirlo, más altos o más bajos de las cuentas de pérdidas y resultados, o sea, de pérdidas y ganancias, pero también como que tenemos que relativizarlo, ¿no? Porque alguien me podría decir perfectamente, oye, ya, pero es que Johnson & Johnson es mucho más grande. Entonces, pues claro, su EBITDA es mucho más grande igual que una empresa pequeña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque gane más es mejor? Claro, ¿No? claro, eso es, ¿no? O sea, que depende del tamaño de la empresa, con lo cual hay que expresarlo como margen, ¿no? Que es como lo expresamos cuando lo comparamos cuando comparamos diferentes empresas, expresarlo como margen del EBITDA para expresar un porcentaje y de esa manera ver cómo varía en empresas similares, ¿no? Entonces, creo que lo he explicado muy bien, ¿no? Es una medida del beneficio, pero que es una medida de un beneficio que no depende de cómo la empresa decida financiarse, ¿no? Porque los intereses de la deuda todavía no se han descontado el beneficio, y tampoco depende de cuánto de altas sean las tasas impositivas de los países en los que opera la empresa, porque eso también viene después, ¿no? Es decir, que la cuenta de pérdidas y ganancias tenemos ingresos menos gastos, y los ingresos vienen a primera línea y luego se van restando un montón de gastos. Entonces, los primeros gastos que se restan son los gastos de la producción, ¿no? Y precisamente restando los gastos de la producción, lo que te sale es el EBITDA. Entonces, el EBITDA es más alto en aquellas empresas que tienen una producción más ajustada, es decir, aquellos que tienen economías de escala para comprar materias primas y las compran muy baratas. Aquellos que tienen máquinas que gastan poca energía, con lo cual producen a costes de energía muy baratos.
aquellos que hacen un buen uso de la tecnología para no tener a más gente contratada de la que realmente necesita la empresa. Es decir, aquellas empresas que no se cargan de muchos gastos productivos a la hora de operar. Entonces, de alguna manera te habla un poco de la esbeltez, ¿no? Del lean, ¿no? Hablando un poco del lean manufacturing, pues de aquellas empresas que no tienen mucha grasa, por así decirlo, ¿no? O sea, que no arrastran grandes estructuras de personal, no arrastran grandes máquinas obsoletas que utilizan mucha energía, que necesitan muchas reparaciones, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que al final denota una buena gestión. Y al final es lo que se demanda de un gerente, ¿no? Hay decisiones que son desagradables de tomar pero que a veces hay que tomar por el bien de la empresa, que como decimos al final, pues es de los accionistas, ¿no? Pues al final la empresa de los trabajadores, bueno, la empresa es de los propietarios de la empresa, ¿no? Los trabajadores simplemente trabajan allí a cambio de un salario, ¿no? Entonces, empresas que tienen un margen EBITDA superior, lo que denotan es que la gerencia pues lo está haciendo bien, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en ese sentido es un indicador de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es el que hay que mirar a la hora de ver un poco la operativa de la empresa. Tenías también algún ejemplo sobre Johnson & Johnson, ¿no? Gonzalo. Sí, justo. Johnson & Johnson, pues para decir dos datos un poco que tengan en cuenta o tengan en mente los oyentes actuales que están ahora mismo aquí con nosotros, pues el margen EBITDA, por ejemplo, de este año 2020, pues lo tuvo en un 33%. Es decir, de todas las ventas, el 33% de cada euro o de cada dólar, mejor dicho, en Johnson & Johnson, que obtiene de ventas, pues va a acabar como beneficio EBITDA. Mientras que el EBIT, como le tenemos que quitar esas depreciaciones y amortizaciones, pues es un poquito más bajo, es el 30%, es decir, de cada dólar que ingrese en ventas, pues 30 centavos serán beneficio de EBIT. Entonces, pues está muy bien que dentro de una industria, quizás si estamos valorando distintas empresas, pues comparemos sus márgenes, porque si el día de mañana deciden entrar en una guerra de precios, está claro quién tiene las de ganar, y es la empresa que tenga unos márgenes mayores porque podrá ajustar más los precios. Eso es. Entonces, en principio, también hay que tener en cuenta que los márgenes EBITDA depende de la industria, ¿vale? Ahí en esta industria que hemos estado hablando de Johnson & Johnson, que es exactamente una industria de drug manufacturers, pues el margen EBITDA está en ese entorno entre el 25 y el 45%, pero claro, si miras otra industria como puede ser el de las bebidas carbonatadas, pues ahí los márgenes son muy, muy superiores, ¿no? Porque invierten mucho menos en investigación y desarrollo y entonces los gastos operativos de desarrollo de producto son mucho menores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa industria, los márgenes pueden estar a lo mejor en torno al 60-70%. Entonces, bueno, no puedes comparar el margen EBITDA de Johnson & Johnson con el de Pepsi, porque no tiene nada que ver, ¿vale? Hay que comparar el de Johnson & Johnson con el de Merck, con el de Pfizer, que son empresas de su industria, ¿vale? Eso también es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues tenemos ya un ratio de valoración, que es el EV-EBITDA, ¿no? Que para eso hemos presentado de alguna manera el EBITDA, para que nos dé paso a hablar de este Enterprise Value sobre EBITDA, Gonzalo. Eso es, pues, bueno, vamos a empezar un poco explicando el numerador, que es lo nuevo que aparece aquí, que es ese EV o ese Enterprise Value. Es, digamos, como teníamos la market cap al principio, que es con lo que hemos empezado, con la capitalización bursátil, que era como una apreciación del mercado, de cuánto creía que el negocio estaba valiendo. Pero claro, ese negocio pues tiene una deuda y tiene una caja. Más o menos hay inversores que decían que el 1% o 2% de las ventas es la caja que necesita la empresa para desarrollar su negocio con normalidad, pero puede tener más de eso, por tanto puede tener un exceso. Entonces al final estamos comprando, digamos, como una caja, que sería el negocio, y dentro de la caja tenemos tres cosas, o así me gusta verlo a mí. Tengo un negocio que me produce un dinero, que tiene un valor, tengo un exceso de caja, que por ser dinero de por sí, pues tiene un valor también,
y tiene una deuda, que es como una especie de lastre que va ahí detrás y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese EV/EBITDA, al final, lo que tenemos que calcularlo es como la market cap o la capitalización bursátil, le debemos de sumar la deuda y le debemos de restar ese exceso de caja que tiene. Y así tenemos el enterprise value. Y eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a comparar con el EBITDA, con ese beneficio que genera. Es una especie, digamos, como de también un múltiplo de valoración que comparamos con el beneficio, como el PER, pero bueno, me tiene en cuenta también en este caso la deuda y el exceso de caja. Entonces, está muy bien comparar varios y no guiarlos, como has dicho antes, solo por el PER. Pues eso es, Gonzalo. Y el siguiente ratio es el Price to Book Value, que es de los que agrupamos en el segundo ratio, el segundo eje de nuestra estrategia. Háblanos de él. Pues bueno, si hacemos la traducción literal sería como el precio comparado con el valor en libros, ¿no? Y el valor en libros, ¿qué es? Pues es el patrimonio neto o todos esos recursos que ponemos de nuestro bolsillo, por así decirlo, que pone la empresa, que es decir, que no son de terceros, como puede ser la deuda y los pasivos, pero lo dividimos entre todos los accionistas. Entonces, pues bueno, también tenemos un poco, digamos, el problema otra vez de las acciones del denominador, pero bueno, normalmente se suele usar las acciones en circulación que hay y nos da una referencia, por así decirlo, de que si liquidásemos ahora mismo la empresa, vendiésemos todos los activos tal y como están valorados en el balance y le quitamos las deudas, que no nos las va a perdonar nadie, desgraciadamente, pues bueno, pues cuánto nos quedaría a cada accionista y en comparación con eso, pues cuánto estamos pagando. Muy bien, entonces efectivamente este es un ratio de estos que son clásicos, ¿no? O sea, es decir, la gente que ha estado haciendo estudios para ver cuáles son históricamente los mejores indicadores de la rentabilidad futura de las acciones, pues es uno de los que se ha estado mirando, ¿vale? Ya hemos publicado algún estudio o alguna explicación en el blog sobre por qué la beta es una medida de la volatilidad, pero no es exactamente una buena medida del riesgo de las empresas. Y no se puede decir que porque compres empresas con más riesgo, con más volatilidad, vayas a tener mayor rentabilidad, ¿vale? Sin embargo, el price to book value es de los que en un estudio que hicieron Fama y French en el año 92 veían que era uno de los ratios que sí podía servir como un buen predictor del buen desempeño futuro de las acciones, ¿vale? Con esta idea, ¿no? Ha habido otras personas que han hecho estudios mucho más detallados sobre cuáles son los ratios que mejor predicen el valor futuro de la acción. De eso hablaremos también en algún podcast, pero bueno, en principio es una de las que bueno, pues pueden ser, parece que puede ser uno de los ratios buenos para comprar empresas que estén bien posicionadas en cuanto al price to book value. Cuéntanos alguna sobre alguna empresa en particular que has mirado el price to book value, Gonzalo. Pues sí, te cuento. Bueno, como no podía ser menos y llevamos mencionando tanto a Johnson & Johnson, pues vamos a volver a analizar, ¿no? El price to book de Johnson & Johnson ahora mismo. Entonces, si nos vamos a ver el valor en libros de Johnson & Johnson, que está publicado en el último trimestre actual, que en el momento que estamos grabando esto, claro, entonces sería el primer trimestre del 2021. El book value, si la fuente de la que yo lo he sacado no estaba incorrecta, es de $24,04 cada acción. Y claro, la cotización ahora mismo era de $168 con 10 centavos. Entonces, si dividimos ese precio o esa cotización entre el valor en libros, nos sale que estamos pagando 7 veces ese valor en libros. Entonces, pues bueno, como todo múltiplo de valoración, volvemos a lo mismo de antes. Hay empresas que tienen mayor calidad, puede haber euforia, accionistas dispuestos o inversores dispuestos a pagar más precio, etcétera. Y es la misma teoría de siempre, intentar no comprar valoraciones excesivas.
Efectivamente, es decir, que este ratio va un poco al estar incluida la cotización de la acción, pues va un poco en la misma línea, que el PER, ¿no? Cotizaciones muy altas, pues darían lugar a price to book value más altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, por hablar de alguna empresa de la misma industria, Johnson & Johnson, a partir del trabajo que hizo Patricia Lara, sí, yo creo que sí que es correcto, porque a Patricia le salía 6,6 de price to book value de Johnson & Johnson. Y, por ejemplo, Merck tenía un 8,6, ¿no? Nosotros, en general, suele recomendar el valor en torno a 5, por debajo de 5, un valor justo. Y, por ejemplo, de esa misma industria, pues Abbott tenía 4,8, eso no llegaba a 5, y Pfizer estaba en 3,3, ¿no? Ya mirando las que has analizado tú, pues vemos que curiosamente, a pesar de que Associated British Foods tenía un PER de 40, el price to book value es de 2. O sea, es decir, que en ese sentido, mirando a pesar de que mirando el PER nos podía parecer que la empresa estaba cara, mirando el price to book value, pues ya no es así, ¿no? Y sin embargo, Hershey, que estaba bien en cuanto a PER, que era 25, ahora en price to book value está en un valor de 15, con lo cual no sería bueno, ¿no? De ahí vemos cómo ratios que en teoría son parecidos, que van con el valor de la acción, pues el hecho de poner el denominador una cosa u otra, pues te hace tener una visión diferente sobre la empresa. Por eso es tan importante no fijarse solo en un ratio. Fijaos que aquí, si hubiéramos usado solamente el PER, hubiéramos dicho que Hershey es mejor que Associated British Foods, y si hubiéramos mirado el price to book value, hubiéramos concluido lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un set de ratios que estamos mirando y que sabemos interpretar para ver todos, digamos, en su conjunto, ¿no? La realidad de las empresas es muy compleja y solamente un ratio no es capaz de representarlo de una manera fidedigna, ¿no? Eso es. Al final, pues bueno, el PER solamente tiene en cuenta beneficios, el price to book, el valor en libros, que ya tiene en cuenta más, el EBITDA tiene en cuenta, el EBITDA, perdón, tiene en cuenta deuda y exceso de caja. Entonces, pues como bien has dicho, lo mejor es que combinamos todos y así obtenemos información de todo lo posible. O sea que me parece una recomendación estupenda, la verdad, que se usan todos. Muy bien. Pues tenemos luego la rentabilidad, ¿no? Que medimos con el ROE y con el ROCE, Gonzalo. Eso es. Pues bueno, el ROE, si lo traducimos como tal, es el Return on Equity, es decir, de ese equity que es el patrimonio neto, ¿cuál es el retorno que estamos obteniendo? Entonces, pues como siempre hemos estado diciendo a lo largo de este podcast, tenemos que intentar relativizar todos los datos, es decir, en función de los recursos que tiene una empresa, pues claro, un beneficio neto será bueno y otro pues será malo. Entonces, no la cantidad absoluta es lo que me da, digamos, ese criterio de opinión. Entonces, el ROE es, digamos, el porcentaje del beneficio neto, o el porcentaje, mejor dicho, perdón, del patrimonio neto que yo soy capaz de obtener en beneficio neto. Entonces, ¿cómo lo calculamos? O cojo el beneficio neto que ha obtenido una empresa en un ejercicio, ya sea trimestral o sea anual, mejor anual, porque claro, el trimestral pues es un cuarto normalmente. Si fuese todo ideal, pues sería un cuarto tal cual del anual. Entonces, pues bueno, cogemos el beneficio neto anual y lo vamos a dividir por el patrimonio neto. Y si eso, pues lo multiplicamos por 100, lo hacemos porcentual y obtenemos una idea de si el beneficio que está obteniendo es mucho o es poco. En concreto, para que tengan una referencia, a mí me gusta mucho usarla y la dijo Warren Buffett, que la empresa o la rentabilidad media de la empresa americana, por así decirlo, de todas ellas, los últimos 40 años creo que era el 12%. Entonces, pues bueno, si encuentras una empresa que sostenga una rentabilidad, un ROE por encima del 12%, pues seguramente tengas una empresa con una rentabilidad bastante buena. Y luego, si hablamos del ROCE, pues las siglas vienen de Return on Capital Employed, es decir, del capital que yo estoy empleando, pues cuál es el retorno que obtengo. Y entonces, en el numerador vamos a cambiarlo, ya no tenemos el beneficio neto, sino que ahora voy a tener en cuenta el EBIT. ¿Y por qué vamos a cambiar el beneficio neto por el EBIT? Que me puedes decir, ya, pero no le has restado los impuestos o no le has restado los intereses. Claro, porque en el denominador ahora sí que vamos a tener en cuenta
todos los recursos, ya no son los míos, que es el patrimonio neto, sino que además del patrimonio neto le vamos a sumar la deuda que tiene la empresa y que es los beneficios, o mejor dicho, los recursos que nos están dejando terceros, y le vamos a restar el exceso de liquidez. Entonces, esas serían las dos maneras de comparar rentabilidades o dos ratios que proponemos para medir esta rentabilidad que son muy, muy adecuados. Muy bien, pues sí, efectivamente, de alguna manera te mide el retorno que estás teniendo de tu inversión por tener el dinero metido en la empresa, en términos, claro, de un beneficio que luego no todo se distribuye al accionista, ¿vale? Entonces hay que entender que esto es una métrica que es un poco, va en la línea, ¿no? de cómo de bueno es el negocio de la empresa, aunque luego hay que mirar que todo eso pues se retorne al accionista, ¿no? Con nuestra estrategia, ¿no? Porque puede haber otras estrategias que no miren tanto ese retorno en dividendos al accionista, sino más bien en la cotización, y entonces ahí pues habría que hacer alguna matización, ¿no? Tenemos, hasta ahora hemos hablado de ratios que están en los dos primeros ejes. No traemos hoy ninguno de los que están en el tercer eje, que es el del flujo de caja, pero sí tenemos uno sobre la deuda, que será un tema al que le dedicaremos otro podcast específico a hablar de los ratios de deuda. Así que, bueno, quiero solo que nos comentes un poco algo sobre algún ratio de deuda para ir introduciendo el tema, Gonzalo. Pues sí, pues en concreto vamos a traer el ratio de deuda neta partido de que es el apalancamiento, que me dirá pues cuánta deuda, digamos, en función de los recursos que yo he puesto en mi bolsillo tenemos. La deuda es como un arma de doble filo, ¿no? Es como algo que si lo usamos en su justa medida, pues estupendo, porque me va a permitir, digamos, hacer crecer mi beneficio a un ritmo mayor, pero ni mucho ni poco, ¿no? No podemos pasarnos tampoco de rosca porque puede ser perjudicial. Entonces, en el primer ratio, que es el que hemos dicho que es la deuda neta partido de EBITDA, lo que debemos hacer es, en el numerador vamos a tener en cuenta toda la deuda que tenemos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces tendremos que mirar los pasivos, tanto corrientes y los no corrientes, para obtener los dos datos, y a eso le vamos a restar el exceso de caja. Pues porque el exceso de caja realmente, bueno, pues nos permitiría repagar esa cantidad de deuda en el momento. Entonces así calculamos la deuda neta y lo vamos a dividir o a comparar con el EBITDA, un poco para comparar y relativizar si la deuda que tengo en función de mi capacidad de generar beneficio para repagarla es mucha o es poca. Y aquí imponíamos un límite de 3 veces, es decir, más de 3 veces ya empezábamos a considerar que podía ser excesiva y que, bueno, pues que en el futuro, si tenemos de repente un susto o hay un bache en nuestra industria en la que está operando la empresa, pues igual nos puede dar un disgusto, ¿no? Eso es. Entonces, aquí una cuestión que a mí me parece interesante resaltar, y por eso estudiaremos más en detalle en otro podcast, es que, claro, la deuda en principio no debe superar, como has dicho, 3 o 4 veces el EBITDA, ¿no? Pero eso es un término que no tiene en cuenta el coste de la deuda, ¿no? Es decir, vivimos ahora un periodo prolongadamente largo de tipos de interés inusitadamente bajos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la política monetaria que estamos viviendo en los últimos años, y se debe a que bueno, pues los bancos centrales han apostado por que la economía debe ir por la vía de que las empresas inviertan, las familias inviertan y pidan muchos créditos, y que para eso es bueno que el crédito esté barato. Para eso es bueno que el crédito esté barato, ¿no? Entonces, claro, estos ratios ya se usaban en los años 70, en los cuales los créditos estaban de todos menos baratos, ¿no? Entonces, es posible que hagamos este análisis, digamos, sin tener en cuenta el precio a lo que se está financiando las empresas, ¿no? Bueno, pues yo creo que no, ¿no? Y de hecho, si miramos
cómo han ido cambiando la deuda de estas empresas que llevan operando décadas, pues evidentemente ante tipos de interés bajos han invertido más, han cogido más deuda para hacer más inversión, que eso es precisamente lo que querían fomentar los bancos centrales, ¿no? Y la Reserva Federal estadounidense. Entonces, bueno, ahora mismo yo tengo un poco de dudas, ¿no? Frente a, digamos, muchos inversores clásicos que dicen que, bueno, la deuda es poco menos que el demonio. Pues yo tengo duda, ¿no? Que con un entorno de tipos de interés bajos, pues las empresas sea tan malo que se endeuden cuando realmente les resulta fácil obtener un retorno del capital mayor que los intereses que tienen que pagar por esa deuda, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una cosa que no tenemos hoy tiempo para comentarlo en detalle. Lo vamos a hacernos el autopase para un próximo podcast. Y bueno, pues ese era el ratio que traíamos hoy, ¿no? Creo que es un tema, estos son los ratios que traíamos hoy, es un tema denso que no queríamos tampoco tirarnos más tiempo hablando sobre ellos. Queríamos solamente hacer esta primera introducción y ya luego iremos sacando pues otra serie de haciendo pequeños zoom sobre alguno de ellos en el futuro para ir dejando algunas cosas más claras, ¿vale? Entonces, bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por tu participación de nuevo en el proyecto. Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de volver a estar aquí pudiendo transmitir un poco el modesto conocimiento que tenemos, ¿no?, de este mundo. Eso es. Pues nada más, nos despedimos aquí en la parte principal del podcast y a continuación escucharemos las key takeaways del mismo. Un saludo, Gonzalo. Un saludo, Gustavo. Estás escuchando Value for All. Ya para terminar este podcast vamos a escuchar nuestras key takeaways, que son las cosas más interesantes o más importantes que vemos del podcast que acabáis de escuchar. Gonzalo. Vale, pues la KT1 diríamos que el análisis fundamental es un tipo de análisis que se apoya en la información disponible de la empresa para tomar la decisión de inversión. La KT2 es que esta información se encuentra en los estados financieros de la empresa, lo que permite realizar un análisis desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo. La KT3 sería que dentro de los factores cuantitativos tenemos una serie de ratios que son comunes a la hora de utilizar la estrategia. Entonces, alguno de ellos podría ser el PER, la rentabilidad por dividendo, el ROE o el ROCE. Y la KT4 es que estos ratios dan información en su valor absoluto, pero tienen más sentido cuando se usan dentro de una misma industria para ver diferencia entre las empresas que tengan a su vez entre sí más similitudes que diferencias por estar en la misma industria. Bueno, Gonzalo, pues nada más. Muchas gracias de nuevo por tu participación. Nada, gracias a ti y encantado de estar aquí y participar en los podcasts que se pueda aportar. Muy bien, Gonzalo. Pues un saludo y hasta la próxima. Un saludo, hasta luego a todos. Estás escuchando Value for All. Conduciremos toda la noche, siempre soñando